Buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo. Gloriosa será la mañana. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, que es de gran bendición. Gracias por tu presencia, por cada amigo que se conecta a hacer el devocional. Buenos días, Espíritu Santo. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol. Bendito sea Jehová que me sustenta. Allí Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque tú me levantas, tú nos ayudas, tú nos bendices con tu Espíritu Santo, Dios. no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol. Gracias, Señor, por cada persona que ha sido fiel a ti. Gracias, Señor, por todos mis amigos que se despiertan a esta hora de la mañana a darte gloria, honra y alabanza. Aleluya, Señor. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya. Muy buenos días tengan todos los oyentes de tu devocional. Buenos días, Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero compartir una lectura especial e interesante porque es la lectura de la palabra de Dios. Está en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 13. Primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y la parte que me empieza a llamar la atención es una palabra que utiliza el apóstol Pablo. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo: Timoteo, no andes desocupado, no andes sin hacer nada, invierte bien el tiempo. Y en este tiempo hay muchos cristianos, muchas personas que a veces tenemos una vida desocupada. Pero usted quizá dice: yo trabajo, yo hago esto, pero vamos a enfocar hoy al ocuparnos en la lectura. Si sales del trabajo, sales de hacer tus diligencias y cuando tienes el tiempo libre, bueno, cada quien es libre de tener su tiempo como quiera, ¿verdad? Pero el consejo bíblico en esta mañana es que debemos ocuparnos. Y obviamente estamos hablando de las cosas de Dios, que tenemos que ocuparnos de las cosas de nuestro Dios poderoso. El apóstol Pablo le dice a su pupilo, a su discípulo: Timoteo, ocúpate, no andes desocupado, haz algo por la vida y tienes que ocuparte. Y le dice: ocúpate de la lectura. Según el diario La Nación de Argentina, hay una estadística de los 10 primeros países en el mundo que más leen bajo una estadística de horas de lectura semanales. La India lidera la lista con 10.7 horas de lectura a la semana. Luego Tailandia con 9.4 horas semanales. La China con 8 horas. Filipinas 7.6. Egipto 7.5 horas. República Checa 7.4 horas. Rusia 7.1 horas a la semana. Suecia 6.9 horas a la semana. Francia 6.8 horas a la semana, y cierra la lista de los 10 primeros Hungría con 6.8 horas, siendo los asiáticos los países
con índices o con más horas de lectura a la semana, invirtiendo más de 1 hora de lectura al día. Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura. La pregunta en esta mañana es que si usted y yo estamos leyendo, y si estamos leyendo, ¿cuánto tiempo estamos leyendo? ¿Y qué estamos leyendo? Estamos en un tiempo donde se lee más lecturas, valga la redundancia, digitales, diarios digitales, y ahora se está leyendo más lo que está en una tablet, en un celular, en un computador, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Amado hermano que estás escuchando este devocional, ¿estás leyendo? Y si estás leyendo, ¿qué estás leyendo? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Debemos leer. Leer es importante. Leer es importante. Hay algunos consejos y recomendaciones que dan sobre la lectura, que el que lee permite que su cerebro se mantenga en constante ejercicio, retiene más las cosas, ayuda a la memoria, enriquece su léxico o vocabulario, tiene mejor relaciones con las personas, una persona que le gusta leer y aprender nuevas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Y si los especialistas o los pedagogos, la gente que se ha capacitado, recomienda que se debe leer porque tiene beneficios para el ser humano. Si vamos a la palabra de Dios, el pedagogo por excelencia, Jesús de Nazaret, dijo, escudriñaos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, hay una cantidad de tipos o estilos de libros de ficción, de drama, novelas, thriller, y humor, muchas clases y tipos de libros. Pero tenemos un libro que es el único que nos da la vida eterna, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro que no solamente hay que leerlo, sino que hay como que escarbar, hay como que escudriñar, hay que buscar las gemas, los rubíes escondidos, lo precioso que está en la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo, muchachos, escudriñen las escrituras. Y ese consejo del Señor lo sigue diciendo en este precioso día a todos los que estamos oyendo este devocional. El Señor nos dice, escudriña las escrituras. Y un cristiano que escudriña, que lee la palabra de Dios, se hace más sabio. Se hace más sabio. Va a conocer más la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, imagínate que nosotros seamos ranking número 1 como la India, que lee 10.7 horas a la semana. Imagínate que usted y yo leamos a la semana 10.7 horas la palabra de Dios. Más de 1 hora al día. Eso sería fantástico, sería espectacular. Mejor dicho, no encuentro un calificativo para describir lo importante que sería tener una vida de lectura de la palabra, pronunciada, intencionada, constante y direccionada por el Espíritu Santo. Una persona que se dedica a la lectura de la palabra adquiere sabiduría. ¿Y por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede leer a Coelho, a Gabriel García Márquez,
a cualquier, a Ernesto Sábato, puede leer a cualquier persona, pero no va a recibir sabiduría como si lee la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos las redes sociales atestadas de frases de pensadores, de filósofos, pero pocos saben que la verdadera sabiduría está en la Biblia. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñenla, porque en la palabra de Dios ustedes tienen la vida eterna. Allí está la vida eterna. Ahora, si el Señor Jesucristo dijo que leyéramos la Biblia, hay que leerla. Hay que leerla porque algo escondido está en la palabra de Dios, más que una historia, más que la historia de un joven, de David, de José, de Moisés. Hay algo que está intrínsecamente en la palabra de Dios, que Dios quiere que usted y yo lo descubramos. Además de todo esto, usted cuando lee la Biblia puede leer un capítulo 1, 2, 3 veces y siempre el Señor le va a enseñar algo nuevo a aquel lector de la palabra de Dios. Amados hermanos, no podemos perder el tiempo estando leyendo otras cosas. Yo creo que es un tiempo de seguir el consejo del pedagogo por excelencia, que es el Señor Jesús. Y hay que leer las Escrituras, porque en ellas nosotros recibimos sabiduría y algo especial. Imagínense que invirtamos por lo menos 1 hora diaria a la lectura de la palabra. Y que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Y debemos estar ocupados en la lectura. Y todo apunta, este mundo apunta a que el hábito de lectura no es ascendente, sino descendente. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, se lee menos en todos los continentes. Se lee menos, no más, sino menos. Entonces, el Señor, que lo sabe todo, lo deja escrito como consejo. Ocúpate en la lectura, pero en la lectura de la palabra. No podemos leer cualquier cosa. O no debemos, podemos hacer lo que queramos, pero no deberíamos invertirle el tiempo en otra clase de lectura, sino en la palabra de Dios, que nos llena el alma, que nos restaura. Mire, cuando usted lee la Biblia, Dios le habla, Dios lo sana, Dios lo restaura, usted se llena de sabiduría, usted recibe entendimiento. Entonces, como usted está leyendo la Biblia, usted va a poder aconsejar y también va a poder enseñar. El que deja de aprender, deja de enseñar, dice el adagio popular. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y créame que ese orden no es casualidad. Lectura, exhortación y enseñanza. Usted lo puede corroborar en 1 Timoteo 4:13. Le dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Y sabes por qué es este orden? Porque si usted lee la palabra de Dios, usted puede aconsejar a otra persona. Usted puede exhortar a una persona de una forma sabia. Y también puede predicar la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar si yo no leo la palabra de Dios? ¿De qué voy a predicar si yo no estoy lleno de la palabra del Señor? Entonces, para poder enseñar, yo debo aprender. Para poder enseñar, yo debo aprender. Y para poder aprender, yo tengo que leer. O si no, ¿qué voy a enseñar? Hay gente que quiere enseñar, pero no le gusta aprender. Y como no
aprendió, no puede enseñar. Y si esa persona es osada o atrevida y se lanza a enseñar algo que no aprendió, lo que va a decir es un disparate porque no sabe de lo que está hablando. Entonces hay que leer la palabra del Señor para estar capacitados y para enseñar como Dios quiere que nosotros enseñemos. Vamos a despertarnos en el hábito de leer, en el hábito de la lectura de la palabra del Señor. Hazte de una Biblia de estudio. Yo aconsejo que tengas 2 Biblias. Yo tengo 2. Bueno, en realidad tengo más. Pero una la tengo para estudiar, la rayo, hago anotaciones, escribo, estudio los libros, la lleno de colores, color verde, amarillo, azul, esto Dios me habló aquí, un ganchito por acá, y trato como que de tenerla allí siempre meditando, porque es mi Biblia de estudio, yo puedo hacer anotaciones allí y tengo otra Biblia para predicar. Entonces, y no es pecado que tú quieras hacer una anotación en la Biblia, pecado es que no la leamos. O si quieres comprarte una libreta y anotar, yo también tengo mi libreta de mis devocionales personales, pero es necesario, amado hermano, que usted y yo empecemos a leer la palabra de Dios para llenarnos de Dios, para poder exhortar, para tener sabiduría en el diario vivir. Y si usted desea algún día predicar, enseñar, ocúpese de la lectura de la palabra. Y principalmente porque en ella tenemos la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús.